Shalom Alejem, hermanos, gracias y paz a vosotros de parte de nuestro Padre Celestial y su amado Hijo Jesucristo. Un fraternal abrazo de parte del Rincón de la Palabra. Hoy quiero compartir con ustedes algunos tips sobre la oración. Vamos a ver cuáles son las 5 cosas que no nos dejan orar y 5 enemigos asignados a estas cosas que no nos dejan orar. ¿Por qué? Porque sabemos que la oración es una comunicación directa que tenemos nosotros con nuestro Señor. Pues bien, la primera cosa que no nos deja a nosotros es buscar a Dios. Si yo no busco a Dios, entonces yo no voy a orar, porque la oración es esa comunicación que debemos tener con nuestro Creador. Ahora bien, si yo no oro, tal vez sea porque pienso que Dios no me va a escuchar. Tal vez no llevo una vida muy santa, tal vez he hecho cosas que no son muy cristianas y digo, bueno, Dios no me va a escuchar, entonces ¿para qué le voy a pedir? O sos una persona de esas que se consideran sumamente negativas y dice, no, es que Dios nunca me va a escuchar a mí, es que yo no importo. No importa. El asunto es que debemos buscar a Dios para establecer esa comunicación de oración. Ya lo vemos nosotros en Job 5:8, donde la palabra nos dice, ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Entonces Job conoce y entiende que él tiene que hacer esa búsqueda de Dios para encomendar. Ese encomendar, ese es orar, ese es el pedir, ese es el establecer. Nosotros no debemos usar la oración únicamente para pedir y pedir y pedir y únicamente pedir, porque entonces, ¿qué amor estás demostrándole a Dios? Él va a decir de sí, solo me busca para que le dé. Haz un recuento para los que tienen hijos y nada más saben que sus hijos se le acercan para pedirle cosas. O tu pareja solo se acerca para pedirte cosas y el resto de tu existencia no le importa para nada. No le importas como persona, no le importas como profesional o lo que seas, sino simplemente porque es mi proveedor. Pues ponte en los pies de Dios, imagínate que a eso nada más nos acercamos, a Él, solo para pedirle. Si nosotros lo buscamos en intimidad para adorarlo, para glorificarlo, para agradecerle todo lo que nos ha dado, entonces yo creo que las cosas van a cambiar mucho. El enemigo de este primer punto es la pereza. ¿Por qué no busco a Dios también? Por pereza. Si nosotros vemos la palabra en Mateo 7, del 7 al 8, la palabra nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Ahora bien, yo te pregunto, ¿cómo pide usted si no es comunicándose con la persona que va a ser su proveedor? ¿Cómo busca usted si no es anhelando encontrar aquello a lo que usted quiere? ¿Y cómo llama usted si no espera una respuesta? Pues la oración es eso, la oración es pedir, la oración es llamar, la oración es buscar. Y eso es lo que nuestro amado quiere que nosotros hagamos con Él, que lo busquemos, que pidamos, que lo llamemos, pero sabiendo que además de ser nuestro proveedor, Él es nuestro creador. Y como tal, nosotros en nuestro amor y gratitud hacia Él es que nosotros le buscamos. Una segunda cosa que no nos dejan orar es una lucha interna. Esa lucha interna en nuestro cuerpo del mal contra el bien, de la carne contra lo espiritual. Veamos nosotros en Mateo 26:41, por ejemplo. Mateo 26:41 nos dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esta oración la hizo nuestro amado Yahshua HaMashiach en el Getsemaní, instantes en los que vivía su pasión antes de ser entregado.
velad y orad porque la carne es débil. Es una guerra, ¿ven? Nosotros estamos en una guerra constante. Si lo que nos estaba asediando en el paso anterior era la pereza, ahora es el cansancio el que nos va a vencer y que va a procurar que nosotros caigamos ante la debilidad de la carne. Y es que el espíritu es el que tiene que levantarse a luchar contra lo que nuestra carne demanda. La habilidad de nuestra carne es la que nos hace pecar. En Gálatas 5:17 nos dice la palabra: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Muchas veces puede ser que nosotros queremos orar, o hemos establecido un momento, y qué bonito orar, pero ya te entró una llamada, ya viste que alguien puso la tele y están dando tu programa favorito, ya escuchaste por ahí gente en el barrio que te llamó la atención. Esa es la carne contra el espíritu. Nosotros tenemos que hacer que sea el espíritu el que prevalezca, el que domine, el que someta, ¿verdad? Ejercer nuestro fruto del espíritu, que se llama el dominio propio. Y es el que precisamente nosotros no podemos vencer cuando no nos hemos ejercitado espiritualmente. Esta lucha interna entre el espíritu y la carne es la que tenemos que comenzar a madurar y comenzar a ejercitar a través de la oración. ¿Por qué somos débiles espirituales? Porque no somos fuertes en la oración. Recuerda el pasaje aquel en el cual Jesús expulsó el demonio de un muchacho y los discípulos no pudieron. Y cuando le preguntaron por qué, y Jesús les dijo: este tipo de espíritus solo salen con ayuno y oración. Entonces, así es como ejercitamos nosotros nuestro armamento espiritual. El enemigo que fortalece esta falta de oración es el cansancio, precisamente. Lo vemos en Isaías 40, 29 al 30, dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Yahweh tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. ¿De dónde viene nuestra fortaleza? Viene de Él. ¿Y cómo la tenemos que buscar? A través de la oración, a través de la intimidad, a través de conocerlo a Él. Y la única manera de conocerlo a Él es como igualmente usted conoce a cualquier otra persona desconocida en su vida. Es hablándole, compartiendo, contándole tus cosas y Él te contará las suyas. Y así intimamos con esta persona hasta que la llegamos a conocer muy bien. Inclusive, supongo que les ha pasado que cuando usted hace una relación muy fuerte con una persona, y pasa mucho más con los que no son familia, que cuando usted llega a necesitar algo y sin pedirlo, esa persona está a la par suya ayudándole. ¿Qué más no lo hará nuestro Señor por nosotros? Él entonces nos está diciendo que aunque los muchachos y los jóvenes flaquean y se cansan, los que esperamos en Yahweh renovaremos todas esas fuerzas. Un tercer punto es el desánimo espiritual, y eso pasa mucho hoy en día. Desánimo espiritual. Cada vez que pasamos por las pruebas, cada vez yo he escuchado últimamente mucha gente totalmente, inclusive hablan hasta de suicidio, de quitarse la vida, porque ya no saben qué hacen, porque no tienen para comer, que no hayan cómo salir de las deudas, que su relación fracasó, que perdieron el trabajo, y ahí siguen lamentándose, pero nunca abrieron la boca para glorificar a Dios, porque en ese momento son personas con todas sus facultades, pueden ver, pueden oír, pueden caminar, pueden desplazarse, pueden comer, aunque no tengan comida en ese momento, pueden comer, porque Dios a nadie le falta. Dios, cuando usted confía realmente en Dios, Dios a usted le da todo lo que usted necesite. No es todo lo que usted quiera, es lo que usted necesite. Pero si nosotros perdemos la fe y la confianza en nuestro Dios,
Vamos a estar siempre necesitados y faltos de todo. Ese desánimo espiritual lo vemos en el Salmo 31:22. Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. ¿Ve? Se siente la desesperación del salmista en este momento que está dado en su vida, pero inmediatamente dice, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. ¿Y cómo clamamos nosotros si no es a través de la oración? ¿Cómo clamo yo? Jeremías 33:3 nos dice, clama a mí y yo te responderé. Él no está diciendo, voy a ver si te respondo, si te has portado bien, o si te has portado mal, te respondo. No, él dice, clama a mí y yo te responderé. Y agrega la palabra, y verás cosas grandes y maravillosas que no conoces. Y ese no conocer es el poder, su mano maravillosa sobre nosotros. También vemos nosotros en Primera de Crónicas 22:19, poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Yahweh vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario de Yahweh Dios para traer el arca del pacto de Yahweh y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre de Yahweh. Entonces nos está pidiendo un ánimo a través de la adversidad. Ahí puedes estudiar un poco la palabra de a lo que se está refiriendo este contexto histórico bíblico, que no es lo que estás pasando ni lo que te está sucediendo en tu contexto de vida, sino lo que tú tienes que hacer para tu Dios. Si tienes que edificar un templo, Dios te va a dar las herramientas, te va a dar el conocimiento, porque así como cuando se lo dio a este muchacho, ahorita no me recuerdo el nombre, que le dio todos los planos de cómo debía construir la menorá, igualmente a nosotros nos va a dar todo lo que necesitemos para ponerlo a su servicio y para adorarlo a Él. ¿Y qué necesita Dios para que nosotros lo adoremos? A nosotros mismos. Entonces, ¿cómo Dios no nos va a suplir a nosotros nuestras necesidades de este mundo para que nosotros podamos alabarlo y glorificarlo? Entonces ahí es donde está precisamente el punto, ¿verdad? Si nosotros confiamos en Él y nosotros vamos a estar sometidos a Él, entonces Él nos va a dar lo que necesitemos, porque es para Él a quien vamos a servir. Y esto lo hacemos nosotros mediante la oración. Ahora bien, ese desánimo que habla aquí, el desánimo espiritual, lo vemos nosotros en 2 Corintios 4:8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Es esta constancia en nuestra vida, en nuestra guerra espiritual. Aprendíamos un día de estos que dice que tenemos que someternos a Dios, resistir a Satanás, atribulados, pero no estamos vencidos. Sí, estamos bajo muchas situaciones en el trabajo, en la casa, en el país, en el gobierno, financiera, en salud, en todos los términos. Vamos a estar siempre con algo que uno nunca va a decir estoy al 1000%, feliz y sin ningún tipo de problema. No, pues siempre va a haber algo por ahí estorbando. Satanás siempre va a estar estorbando con algo, viendo a ver cuál es nuestro punto débil para hacernos caer. Pero la palabra nos dice, no angustiados y no desesperados, porque estamos nosotros confiados en nuestro Dios, que Él va a sacarnos. Sí, tenemos derecho a sentirnos mal, tenemos derecho a sentirnos tristes, pero no tenemos derecho de echarnos a morir justificados de que hemos sido abandonados por Dios. Entonces, ese desánimo es el tercer pilar que nos aleja a nosotros de la oración. El cuarto sería ignorar la importancia de la oración. Y esto pasa mucho. Nosotros no le damos la importancia a la oración que ésta tiene. La importancia de orar, la fuerza que tiene la oración, el poder que emana de Dios a través de la persona que ora.
El pasaje que les acabo de mencionar donde Jesús expulsó el demonio, él dijo ayuno y oración. Vea que dice, este tipo de demonio solo sale con ayuno y oración. Hay otros tipos de demonios que pueden ser más fáciles de sacar, pero este tipo de él dice con oración. Pues bien, Santiago 5:13 nos dice, ¿está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces, ante las situaciones difíciles nos pide oración, y ante las situaciones alegres, alabanzas. Y usted dice, bueno, ¿por qué la alabanza y no la oración? No, es que la alabanza deben ser salmos, y los salmos son oración. Y por último, en este tenemos la distracción como el enemigo de lo que es ignorar. A nosotros nos distrae el enemigo para que no sepamos de dónde viene ese poder maravilloso de nuestro Señor a través de la oración. En el Salmo 55:16 nos dice la palabra: en cuanto a mí, a Dios clamaré y Yahweh me salvará. Entonces, no nos distraigamos a través de lo que el mundo nos está zarandeando. No nos distraigamos a través de lo que el mundo nos está deleitando. Siempre sometamos todo en oración a nuestro Señor, agradezcamos todo, sea bueno o lo creamos malo. Cuando crecemos espiritualmente nos damos cuenta que todo sucede para bien de los que amamos a Dios, cosas buenas o cosas desagradables. Y la última es no asignar un tiempo especial para orar. Nosotros oramos, si es que oramos, cuando nos acordamos, y tal vez así, unos cuantos segundos. Nosotros debemos de determinar un lugar, una hora, donde el mundo no nos distraiga, donde usted sabe que no va a recibir una llamada, donde usted sabe que no tiene que atender a los niños, donde usted sabe que no lo van a distraer de cosas del trabajo o lo que sea. Ese lugar y esa hora especiales, usted las aparta para nuestro Dios, y con todo nuestro amor se lo dedicamos a Él. El tiempo, poco a poco usted lo irá determinando. Porque en Eclesiastes 3:1 dice que todo tiene su tiempo y que todo bajo esta tierra tiene su hora. Dice la palabra, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Bueno, nosotros tenemos que buscar ese tiempo y esa hora para nuestro Señor, para nuestro Dios, para darle a Él lo que se merece. Y el enemigo, el apuro, estar en esas ansias, estar en ese corre del día a día, ¿verdad? Esa ansiedad que nos come y nos mata. Eclesiastés 8 nos dice, 8:3, no te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. Ya Dios quiere todo lo bueno para nosotros. Ahora nosotros tenemos que estar convencidos de que sí, así es. Busquemos a Dios en oración, evitemos este tipo de cosas que nos apartan de orar, evitemos al enemigo a través de lo que hemos aprendido, y vamos a saber que todo lo que pidamos en oración nos será concedido. Se te ama en el amor de Cristo.